Comentábamos con el diputado Rodolfo Sanz aquel dicho de que el gato no importa que sea blanco o negro, lo importante es que case ratones, que en un sentido pragmático de la política, lo importante es tener resultados y inclusive en materia de derechos humanos fundamentarse más en lo que más necesitamos y no en lo teórico nada más. Claro, y Deng Xiaoping acuñó otra frase que también es sumamente interesante y que refleja esta visión pragmática, ¿no? Lo cual no quiere decir que detrás del pragmatismo chino no hay una visión filosófica, no hay una visión teórica, no lo hay. Pragmático en el sentido de la necesidad de resolver los problemas con sentido práctico. Sí, sí, la utopía de sueños que no se cumplen. Así es, entonces Deng Xiaoping me decía, una política es capitalista si sirve al capitalismo, es socialista si sirve al socialismo. ¿Qué quería decir Deng Xiaoping con eso? Que no importa la naturaleza a veces ideológica de una determinada medida. La aceptamos, la asumimos si esa medida genera bienestar en la población, si esa medida contribuye a la felicidad del pueblo y de la sociedad, sin importar la naturaleza ideológica que pueda tener una determinada medida económica, especificada para el tema económico. Y también decía otra cosa sumamente importante: a los problemas económicos hay que darle solución económica, no se le puede dar solución ética, no se le puede dar solución ideológica. Esas frases de Deng Xiaoping, magistrales realmente, fue lo que permitió la edificación de todo lo que es China hoy, anclado en sus raíces culturales, anclado en su filosofía, y de verdad que lo que nosotros vimos en este último viaje a China, en Shanghái, en Shenzhen, en Beijing, son cosas impresionantes. Viajar a China, ir a China, embajadores, ir al futuro en el presente. Por cierto, aquí creo que fue con el gobierno de Caldera, no recuerdo cuál, fue el reconocimiento de China y tuvo que irse la representación de Taiwán, que es la que tenía la representación de China en Naciones Unidas y en América Latina, ¿no? Claro, y muchos países reconocían, era llamada China Taipei, ¿no? Taiwán. La República China. Y a partir de 71, China comenzó a ocupar nuevamente su curul en Naciones Unidas, fue expulsada de Naciones Unidas Taiwán, y sobre todo con aquel memorable discurso de Deng Xiaoping en el año 74 en Naciones Unidas, era a la sazón viceministro de Relaciones Exteriores de China, era el gran canciller todavía Zhou Enlai, que fue el gran canciller. Que es otro de los teóricos interesantes, sí, muy interesante que tuvo Ellos habían tenido una visión de Europa distinta también porque tenían un conocimiento de Occidente y podían contrastar los modelos. Claro, y Zhou Enlai estuvo en Japón, estudió en Japón y en Francia. Claro. Muchos de ellos, Deng Xiaoping también estuvo en Francia. Mao no fue, dice uno de sus biógrafos, porque no tenía dinero. Cuando ellos se plantearon viajar, Mao tuvo que quedarse y después tuvo que regresarse a Cantón como mochilero, ¿no? Porque Mao no tenía los recursos para hacerlo. Eso lo narra uno de los biógrafos de Mao Zedong. Pero estos dirigentes sí se fueron. Incluso el mismo Chiang Kai-shek se graduó como militar en Japón, en la Academia Militar Japonesa. Después fue también a la Unión Soviética, ¿no? Después, cerca del Interesante ese periodo, conocerlo y explicarlo. Sí, apasionante. Estudiar la historia de China Creo que ustedes van a abrir un seminario ahora, un curso en la Academia Diplomática sobre esto. Claro, que el presidente Nicolás Maduro, planteó la necesidad del estudio de Xi Jinping y del desarrollo de la economía y la política china. Y como consecuencia de eso, el viceministro Pedro Sassone, que es también rector del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, dependiente de la Cancillería, como tú también lo sabes, organizó un seminario, un diplomado, que vamos a arrancarlo el 18 de septiembre sobre el pensamiento de Xi Jinping. Desde luego eso nos va a llevar a analizar toda la historia de China. Usted está invitado como profesor para la materia Historia de la Filosofía China, nos habla un poco a los que van a participar para entender un poco el mundo chino y oriental. Así es. Lo decía Kipling, los occidentales y los orientales tienen distinta visión del mundo. Y aunque piensen que el objetivo es el hombre, la realización es distinta, el camino. Es distinto, así es. Entonces, vamos a estudiar la filosofía de Lao Tse, el taoísmo, la filosofía de Confucio, y sobre todo el budismo. Cómo penetró el budismo en China, ¿no? Y una cosa interesante, cómo el cristianismo no pudo echar raíces en China, a pesar de que Mateo Ricci incluso se disfrazó de budista para entrar desde la India a China. Y los jesuitas hicieron inmenso esfuerzo por eso. Así es, y como si el budismo, siendo un producto de la India, digamos, generó una especie de sincretismo, ¿no? Filosófico religioso con el confucianismo y el taoísmo, y llegó a ser
en esos periodos de disputa entre los distintos estados que se crearon en el territorio interno de China, llegó a ser religión protegida y oficial de algunos emperadores en China. Por eso la expansión que tuvo el budismo en Y el en éxito que China. ha tenido, un monje budista decía que no importa el té, cuál marca tenga o color, lo importante es que tenga agua. Y el agua es la espiritualidad que le da a todos Claro. la perspectiva, cada uno a su manera, pero por eso la multiplicidad puede ser aceptada. Claro, las deidades de China, el agua, el sol, el Sí, cielo. claro. Para Confucio, digamos que lo que ocurre en la tierra es el resultado de lo que ocurre en el cielo, ¿no? Y el emperador era de alguna manera el enviado del cielo en la tierra, con una particularidad. Confucio señalaba que el gobernante siempre debe tratar con amor filial a sus súbditos y debe procurar siempre la felicidad de los súbditos. Fíjate este concepto, ¿no? Distinto al concepto de Occidente, ¿no? No, y Por eso además es el que confucianismo, yo estuve en Corea 3 años de embajador y ahí uno nota la marca del confucianismo en la vida diaria. Lo que tú dices, hay que ver las bases, las raíces, para entender la política de hoy en día. es correcto. Por eso decimos que no se puede entender a China desde la visión estrictamente occidental, sino de la propia visión del desarrollo histórico, cultural y filosófico Como los chinos también para de esa entender gran nación. Los chinos para entender Occidente han mandado a mucha gente a estudiar y conocer la realidad nuestra, porque son dos mundos distintos. Claro, China ha llegado a tener cerca de 180.000 estudiantes Becarios, de sí. y posgrado en todas las principales universidades del mundo. Bueno, decía Kipling, como decíamos, el oriente es el oriente, el occidente es el occidente, y un día tendrán que encontrarse, tal vez en una sociedad futura de hermandad, de fraternidad. Así es, y el concepto que fijó ahí Deng Xiaoping, yo lo trato en el libro anterior, dijo, el conocimiento es un acervo de toda la humanidad. Así como Occidente utilizó los grandes descubrimientos de China, el papel, la brújula, la vinieron imprenta, todos. la pólvora, China tiene ahora que usar el desarrollo científico y tecnológico que ciertamente alcanzó Occidente superando a China después que China había sido una potencia científica, ¿no? Y tecnológica. Claro. Y bueno, con esa filosofía de Deng Xiaoping, China se lanzó, ¿no?, a la conquista del mundo, a tener presencia en todos los continentes para convertirse en la gran potencia, ¿no?, de cooperación, de desarrollo compartido que es hoy, con un concepto fabuloso, la comunidad de destino compartido de la humanidad. Sí. China es la única nación que plantea la necesidad de un nuevo orden mundial que integre a todas las civilizaciones del mundo sin hegemonía y sin dominación. Es la tesis también de algunos italianos nuevos como Ferrajoli, que habla de la necesidad de una constitución universal, más allá de las Naciones Unidas, una especie de parlamento mundial donde estén todos presentes, y creo que esa es la misma idea. Un día llegará tal vez. Y si no llega, la humanidad va hacia un Por el tema proceso nuclear de es terrible. destrucción. Fíjate, todos los órdenes mundiales que hemos tenido han sido resultado de una guerra mundial. Sí. Es un elemento que pasa desapercibido. El orden de Westfalia, donde surgen los Estados-naciones europeos, el orden de Bretton Woods, que emergió de la Segunda Guerra Mundial, el orden El que de la emergió primera también. después de la Guerra Fría. El gran dilema de la humanidad, embajador, es cómo reconfigurar el caos sistémico que existe hoy en el mundo a partir de principios que eviten una confrontación civilizatoria y una confrontación entre las potencias. Es cierto. Recuerda que el concepto de la trampa es de Tucídides, ¿no?, el historiador de la griega, Mencionábamos en el programa de la hace guerra rato, del Peloponeso. Mencionamos hace rato precisamente a Tucídides por esa permanente lucha entre Esparta y Atenas, en donde Tucídides habla de la inevitabilidad de la guerra, pero que creo que hay que cambiar ese concepto. Hay teóricos que han dicho, ¿podrá Estados Unidos y China evadir la trampa de Tucídides? Es ahí una pregunta. Creo que el ministro de la Defensa tiene un libro sobre esto, ¿no? Sí, La trampa padrino, de sí, la Tucídides. escalada de Tucídides, claro. Entonces, evitar un conflicto entre las potencias es la prioridad que tiene hoy la humanidad. Ahora, ¿eso será posible, embajador? Está por verse. Ahí viene A el veces tema, yo soy pesimista y a veces soy optimista, ¿no? Por eso el presidente Xi Jinping decía, vivimos un mundo de mucha turbulencia, pero también de muchas oportunidades. Y bien bueno que China, siendo hoy una potencia en ascenso, plantea la necesidad de reconfigurar el orden mundial de manera pacífica y sin que las grandes potencias puedan ir a una confrontación que sería catastrófica para toda la Y humanidad. que es la misma tesis de Gorbachov en su tiempo y del Papa ahora, Francisco, cuando habla que estamos en el mismo barco y el destino es común para todos. Y el arma atómica nos pone en un peligro terrible de un apocalipsis, ¿no?
Así es, así es. Nuestro único barco es este planeta que tenemos. Bueno, muchísimas gracias al diputado Rodolfo Sanz, diputado de la Asamblea Nacional, pero además viene escribiendo que es importante dejar testimonio sobre este fenómeno China en la nueva era, como él lo plantea en la última tesis, y el conocimiento ahora con el concurso que va a hacer de diplomacia en la Academia Diplomática sobre China, ¿no? Así Es es. un diplomado. Sí, un diplomado. ¿Dónde pueden recurrir? Pero podemos convertirlo en una maestría. Vamos a ¿Dónde trabajar pueden por una recurrir maestría. los estudiantes o la gente interesada sobre este tema? Bueno, ya vamos a abrir la página pronto para que se puedan inscribir. Mucha gente, vamos a tener que conseguir unos buenos espacios, embajador, Ay, porque muchísimas personas de un altísimo nivel interesados en este primer diplomado además en que la vamos a entrevista que impartir. hicimos contigo y con el embajador de China, nos decía el interés, que además habla muy bien español, Sí. de China, de mostrar lo que tiene y que la gente la conozca. Así que va a ser el primer diplomado que haríamos aquí en Venezuela, en la Academia Venezolana, sobre el pensamiento de Xi Jinping y en general el pensamiento de la civilización china. Bueno, de nuevo, muchas gracias al diputado Rodolfo Sanz. Nosotros cerramos el recorrido de los escenarios internacionales, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y análisis como esto en profundidad. Hasta un nuevo encuentro y buenas tardes.